Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Abismo regresa. Comenzamos de nuevo una temporada más y ya hemos preparado, después de este verano, donde no teníamos imagen, hemos vuelto al plató, hemos preparado la mesa, hemos vuelto a iluminar y ahora ya de nuevo la radio, el podcast se pueden ver aquí en nuestro canal de YouTube. Y claro, es una temporada, seguimos con nuestra línea cargada de mil incógnitas. Pero para empezar yo quería y necesitaba analizar nuestro propio cerebro para entender por qué queremos hacer este tipo de programas. Así que les propongo un viaje por las intrínsecas y enigmas que tenemos en nuestra mente. Poder hablar de telepatía, poder hablar no lo sé, si el cerebro que creemos muerto podemos revivirlo. Y quién sabe, el ser humano volverá a la vida como aquel antiguo Frankenstein, aquellas ideas que había de novelas primigenias. Hablaremos de miedos, de recursos, de cómo funciona todo esto. Así que muy atentos porque comienza Abismo. Muy buenas noches desde la Corporación Aragonesa Radio y Televisión, aquí desde Aragón Radio. Bueno, para un tema creo que a todos nos interesa, siempre el gran enigma, pienso que el gran enigma de la humanidad es nuestro propio cerebro, el funcionamiento. Y hay quien dice incluso que, como aparece, y hemos hablado alguna vez de la Capilla Sixtina, de ese momento de Dios Padre tocando y que dicen que esa forma que hay del cerebro, que puede ser como diciendo, bueno, tu Dios está en tu propio cerebro y tu cerebro sería Dios. Es muy interesante al final todas las reflexiones que ha habido a lo largo de la historia. Y queremos aprender. Hoy es un día para aprender. Yo el primero. Y aquí a mi diestra, Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Pues muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, te veo con muy buen color después del verano. Fantástico. Sí. Isleño, como el toro. Sí. Bueno, hoy abordamos un tema que a mí me preocupa bastante, que es el estudio del cerebro, y me preocupa desde el punto de vista como criminóloga, obviamente, porque es una de las herramientas más potentes a estudiar, ¿no? Para poder explicar determinados comportamientos humanos en relación a los crímenes. Bueno, hay quien habla incluso de los gérmenes de la psicopatía. Bueno, veremos. Temas interesantes. Bueno, para hablar del cerebro, pues hacía tiempo que quería que estuviese él aquí. Es un muy buen amigo. Uno de los máximos expertos de la neurociencia en España, catedrático de psicobiología y responsable de la sección de neurociencia cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Para mí siempre es una maravilla. Doctor Manuel Martín Loeches, ¿qué tal estás, Manu? Buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? Qué alegría tenerte aquí sentado. Pues para mí es una alegría también, estoy encantado, muchas gracias. He venido cuando he podido, porque es verdad que hace tiempo que me intentaste traer, pero me fue imposible. Ahora mismo estoy aquí, perdón, y estoy encantadísimo, así que muchas gracias. Acompañado del atrecho. Sí, un atrezo genial. Ha sido un camino interesante llegar a nuestro búnker. Sí, de hecho, al final del pasillo se ven unas luces de colores y es muy impresionante no saber dónde te metes. Lo que no sabes es si vas a salir de aquí, pero espero que sí. Pues mira, es un programa que yo tenía mucho tiempo pensado, porque al final son mil incógnitas, mil dudas y estarías hablando mañana, tarde y noche. Pero el otro día me puse una película que hacía tiempo que no veía, sin venir a cuento del programa, que era Lucy. ¿La has visto, no? Sí, la vi. Sí, muy intrigado cuando salió de lo que hablaba. Me parecía que tenía que verla y la vi. Claro. Y además la actriz que sale me parece impresionante. Yo dije, si está Morgan Freeman es porque lo que dicen es real. Y es cierto, si no, no estaría Morgan Freeman en una película. Bueno, Morgan Freeman es un actor y dice y hace lo que le dicen. Bueno, la cuestión es que creo que todos la hemos podido ver en algún momento. Es aquella persona que, bueno, por medio de una especie de droga, ¿no? Utiliza como ser humano, siempre se ha contado lo que te han ido diciendo, que el ser humano utiliza el 10% del cerebro.
y que el otro 90% pues, está casi como en un cofre del tesoro, todavía sin desarrollar, o como que no sabemos acceder hacia él. Hasta que ya va tomando un porcentaje, llega al 100%, desaparece, se hace invisible y se hace como el ser más poderoso del mundo. Claro, es decir, bueno, esto es ciencia ficción, obviamente. Sí. Pero ahí estamos con el 10% del cerebro, que me lo han dicho 1000 veces. Es decir, Sí. bueno, nosotros utilizamos el 10%. Se Hay dice gente mucho. con el cociente intelectual que sí que utiliza un poco más, que hablamos también de esos Sí. temas. Pero decir, bueno, ¿y nuestro cerebro hasta qué punto funciona? Desde luego, del 10% es un mito. Parece que es un mito que viene, según tengo entendido, de libros y cursos de autoayuda de principios del siglo XX, de los años 20, 1920, 1930. De ahí viene ese mito y no es verdad. El cerebro lo utilizamos el 100%. Si, aquello que no se utiliza en el cerebro se muere. Entonces, si no utilizas el 100%, ese 90% supuesto se habría muerto ya. De hecho, las neuronas necesitan funcionar para mantenerse vivas. Cuando dos neuronas contactan entre ellas, la que envía información le envía a su vez una señal a la otra neurona para que a su vez reciba un nutriente y la mantenga viva. Entonces, el cerebro se mantiene vivo si lo utilizas. Si no lo utilizas, es verdad que hay como un reservorio, hay muchas sinapsis que no se utilizan, pero hablamos de muchas, pero son muchas más las que sí se utilizan. Hay algunas que están ahí como latentes, están esperando, pero ten en cuenta que hablamos de miles de millones de sinapsis, incluso de miles de millones, y solamente algunas están ahí latentes. Pero la inmensa mayoría se están utilizando continuamente. Si no, ya te digo, se morirían esas neuronas. Se van a morir de todas formas. Las neuronas tienen esa mala costumbre, se mueren todos los días por miles. Tenemos 86.000 millones de ellas. Pues bueno, parece que no es muy importante, ¿no? 15 más, 15 menos. Exacto. Pero es todo lo más. Es un proceso natural, se llama apoptosis. Se mueren por sí mismas, pero nada más. Y si no las utilizamos, además, se mueren con más facilidad. Silvia. Hay un concepto que se nos ha dicho también muchas veces, que es que hay una parte de nuestro cerebro que alberga como una memoria de los antepasados y que incluso podemos almacenar recuerdos o reacciones que han aprendido nuestro linaje, ¿no? ¿Esto es así? ¿Esto es real? Realmente, bueno, vamos a ver. Se puede matizar. Tenemos muchos recuerdos de nuestra especie, de la evolución de nuestra especie, pero en el sentido de reflejos o reacciones automáticas. Hay una memoria de la especie, que es con la que nacemos, que tiene que ver con las conexiones con las que ya nace un cerebro, a partir de las cuales se van a generar todas las demás conexiones, porque ten en cuenta que ya no se van a generar más neuronas, salvo unas poquitas, ya tenemos al nacimiento todas las neuronas y una parte de las conexiones. Luego se generarán muchas más. Bueno, pues esas conexiones que tenemos al nacer sí podemos decir que es una memoria filética, una memoria de la especie, ¿no? Pero tiene más que ver con reacciones... Las cuestiones animales, digamos. Sí, o conexiones generales. Es decir, por ejemplo, el ojo se conecta con el tálamo y el tálamo con la corteza que va a ser la corteza visual, que siempre invariablemente es la corteza occipital, en la parte de atrás del cerebro. Eso es memoria de la especie. Digamos que en otros linajes... Los mamíferos es así, en otros linajes pues es diferente. Pero recuerdos concretos específicos, es decir, escenas visuales, una imagen visual, unos sonidos, eso es imposible. Entre otras cosas porque lo que heredamos, a partir de ahí lo construimos todo, es una información genética, son unos genes, que no son más de 20.000 en el caso del ser humano. Siempre digo que, por ejemplo, los tomates tienen 40.000 genes. Tienen el doble que nosotros, ¿vale? Es decir, que en ese sentido la información que recibimos de nuestros parientes, de nuestros padres, es poca, pero son las instrucciones generales para construir un cerebro. Esa es la memoria de la especie. Pero para tener recuerdos concretos necesitaríamos conexiones concretas y esas no las tenemos. Los 20.000 genes no son suficientes para modificar los 86.000 millones de neuronas. Tenemos un programa general. Por ejemplo, los genes, unos genes son para construir unas neuronas. Mira, la neurona se construye así, con un núcleo, con una membrana, con un axón, unas dendritas. Y hay otros genes que le dicen, vale, pues de ese modelo me vas a hacer 86.000 millones. Y eso es todo lo que los genes pueden hacer.
y un poco más con respecto a qué conexiones hay que hacer. Pero ya recuerdos concretos, eso yo lo he visto en la literatura, en algún libro incluso he visto mencionar recuerdos que podemos tener de, yo qué sé, incluso en el caso de los neandertales y demás. Virtualmente es imposible. Lo que se nos transmite para construirnos a nosotros mismos es virtualmente muy poco como para tener recuerdos concretos. Entonces a mí ahí se me plantea un dilema, bueno, un dilema no, simplemente una reflexión, ¿no? En el caso de las personas que aseguran tener recuerdos de una vida pasada, ¿no? Los reencarnados. Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Muy buena pregunta. No lo sé, la ciencia no tiene respuestas para todo, afortunadamente, si no, no sería tan entretenida, ¿no? Pero, a ver, lo primero que solemos pensar los científicos en esas situaciones es no que se lo esté inventando, por lo menos no de manera voluntaria, sino que de alguna manera se ha sugestionado o se ha creído esos recuerdos, los ha generado su cerebro, se los ha creído y vive con ello. Es verdad que, no lo sé porque yo no lo he trabajado directamente, que puede haber algún caso que sea difícil de explicar. Por lo que he leído, por lo que he oído, sí hay algún caso que dice, pero uno, que es más una anécdota que otra cosa. Y que no encontremos una explicación, muy probablemente sea pues porque bueno, somos limitados y no encontramos explicación para todo. Pero para la inmensa mayoría de los casos que sí que dicen recordar cosas del pasado, sí se encuentra una explicación, sí se encuentra pues por ejemplo, de pequeño oyó hablar a alguien en ese idioma que parece que no tiene que conocer, o de esa situación que no tenía que haber vivido, porque el cerebro, en su inmensa mayoría, trabaja de manera inconsciente, ¿vale? Entonces, puede recibir mensajes sin darse cuenta de ello. Puede atender conversaciones que estén alrededor de otras personas sin acordarse de que las ha escuchado. Entonces, por ahí puede venir información de la que diga, sí, este hombre, ¿de dónde se la ha sacado? O esta persona, ¿no? Y puede haber venido de esta manera. Ser absolutamente inconsciente de que ha recibido cierta información y luego vivirla como si hubiera sido algo que le ha venido impuesto. ¿Y hay personas que son más permeables a recibir esa información y almacenarla que otros? Pues no lo sé. La verdad es que hay que ser sincero. No creo que se haya estudiado de manera individual esto. Yo creo que todos somos receptivos. Ten en cuenta que de lo que hace el cerebro solo somos conscientes de un 3%. En todas las personas, aproximadamente. Incluso hay gente que me dice, no, incluso menos de un 3%, un 2 y algo por ciento. Porque es verdad que el cerebro está trabajando todo él en muchas cosas. Entonces lo más probable es que todo el mundo sea receptivo a las cosas que ocurren alrededor. De hecho, incluso nosotros hemos trabajado en este tema directamente o en temas parecidos, y yo he leído mucho también al respecto, de que cosas que no llegan a la consciencia y que están a nuestro alrededor, por ejemplo, la foto de algo o de alguien, influye en nuestra manera de pensar de una manera importante. Y a veces tomas una decisión y no otra, sencillamente porque has visto, sin ser consciente de ello, una cara de enfado, por ejemplo. Y basta que tú estés en una reunión con más gente o en algún sitio y alguien esté hablando de algo por ahí y a ti te llega al cerebro y lo incorporas y razonas con eso y no lo sabes. Y has llegado a una decisión y no sabes por qué. Mira, lo que estoy diciendo de esos momentos que no puede existir, ¿no? Casi como esa memoria anterior o esa visión anterior. Que esto a mí me resulta un poco semejante a aquello que dicen de que hay unos años que el cerebro es como que se resetea, como que hay una amnesia infantil. Hay un momento en el que hay un olvido completo y empieza a generarse la nueva memoria. Siempre me han contado en varias ocasiones que es como cuando eres muy pequeño es una sobredosis de información, todo lo que ves, todo lo que tienes, todo lo vas recogiendo. Y hay un momento, no sé si es explicarlo así, que puede como expulsarlo el cuerpo y decir, el cerebro decir, ahora vuelvo a empezar. Bueno, más que un reseteo... la poda sináptica es. Sí, vale, pero son dos cosas. Vale. Por un lado, el reseteo referido a los recuerdos que tú estás mencionando, más que un reseteo, lo que ocurre es que durante los primeros años de vida tú no guardas recuerdos para muy largo plazo. Vas recordando cosas, pero se van olvidando. O sea, lo justo para crecer y empezar un desarrollo. Sí. A ver, ten en cuenta que hay dos tipos de recuerdos. Unos tienen que ver con cómo hacemos las cosas, cómo andamos, movemos, corremos, hablamos, escribimos. Eso tiene una progresión
y eso sí, pueden ser duraderos para siempre, pero recuerdos de anécdotas o de conocimiento que tú puedes verbalizar o contar a alguien, esos son los que se olvidan. Y en ese sentido no habría un reseteo, sino que lo que no hay es una guardada o una captación de información para mucho tiempo. Entonces no es un reseteo, no es que se vacíe, sino que no se ha llenado, más bien, la memoria. Y luego está lo de la poda sináptica. Eso sí es muy interesante. Pero ten en cuenta que la poda sináptica no ocurre en todos los lugares del cerebro en el mismo momento, sino que depende un poco de la zona. Pero sí que es verdad que hay una poda muy importante en torno a los 7, 9 años, que en realidad, y quizá antes también, que en realidad no es que te vacíe de conocimiento, sino que lo que se está podando es aquello que no necesitas en el cerebro. De hecho, es muy probablemente no hubiera guardado información. Eso no guardaba información. No te olvidas porque haya habido poda sináptica, sino que la poda sináptica se produce en aquellas ramas que no sirven para nada. Que son muchas, ¿eh? Claro, pero fíjate, el cerebro infantil, yo lo he visto en multitud de imágenes que nos envían, incluso en mi círculo también, de que cuando son muy pequeños tienen una interacción con elementos que no existen para ti. Ajá. Cuando un niño se coloca en una pared, empieza a hablar con esa pared, empieza a hablar de esa persona, empieza a decir cosas que deberían de estar para él, que están para él, pero para ti no existen porque tú no las ves. Yo ahí no sé si eso es un poco la imaginación de aquella edad o que realmente pues, es un cerebro que pueda ser un poco más sensible que el nuestro. Pero ¿ves? Eso no es memoria, eso es percepción. ¿Está percibiendo algo que no podemos percibir los demás? En principio no. De hecho, es más, todos los sistemas perceptivos necesitan unos años para madurar. Y de hecho yo siempre digo que los niños no ven igual que los adultos. Hay cosas que no ven, porque no las ven igual que nosotros. Tiene mucho que ver con los cambios de color, por los cambios de luz, el contraste, la perspectiva, el movimiento. Todo eso necesita desarrollarse durante los primeros 7 años de vida. Es decir, que no ven igual que nosotros. Entonces tú me estás diciendo que pueden percibir algo que no percibimos los demás, los adultos. Yo no lo creo, sinceramente. Y sin embargo sí me lo explico de manera más fácil por el hecho de que los niños suelen tener amigos invisibles. Ten en cuenta que el cerebro humano es muy social, es hipersocial. Entonces, en algunos casos, cuando el niño tiene problemas en clase, o con los demás, o con los niños, o con la familia, genera situaciones sociales, que es su relación con alguien, con un ser íntimo, con un ser que le da cariño, que le escucha, con el que habla o que le dice cosas. O sea, pueden crear un ser imaginario. Totalmente. Y además vivirlo con una intensidad como si fuera real. Eso sí lo pueden hacer. Eso es un mecanismo, por un lado, de un cerebro hipersocial que se da en prácticamente todos los niños, pero en aquellos que además tienen problemas de convivencia parece que es mucho más frecuente. Y es muy realista. Y eso es lo que nos puede hacer parecer a los adultos que realmente está viendo cosas que solo ven los niños. No es que no las veamos, es que no existen. Y no es que las vean ellos, es que las crean, las generan. Su cerebro ha sido capaz de generar esa realidad. Claro, pero esa forma de generar una realidad... he hecho varios temas de casos poltergeist, ¿no? Vamos a hablar de ellos. Sí, muy bien. Muy bien. Y es muy interesante cuando acudes a las casas, a las viviendas, y esa persona, tú tienes una conversación con ella y te empieza a contar qué es lo que ocurre. Ya no solamente el movimiento de objetos, que dicen, bueno, pues igual el cerebro puede ocasionar ese movimiento de objetos, no lo sé, sino también puede llegar a ocurrir en llagas físicas, en movimientos que no se pueden explicar, en cambios como que se interactúa con la electricidad. ¿El cerebro es electricidad? Sí, química y electricidad. ¿Y tú podrías llegar a interactuar con un campo eléctrico? Sí. Ahí se me escapan muchas cosas, pero lo veo factible. Realmente de hecho, mira, los campos magnéticos salen unos centímetros de la cabeza. Si pudiéramos verlos, pues en torno a 3-4 centímetros a partir de tu cabeza, ahí hay campos magnéticos de tu cerebro. Estos que dicen que es llevar el pelo de punta. Bueno, pero sí, o sea, claro que sí. Pero tú te has encontrado casos de estos. ¿Te ha tocado el dar una visión más científica? Sí, claro, evidentemente. De hecho, yo me acuerdo una vez grabando en Cuarto Milenio en una de estas salidas que hacíamos a lugares embrujados,
muy interesantes. Era un cortijo, además, no recuerdo si era en Málaga o dónde era. ¿Cortijo Jurado? Igual. No, yo creo que no, pero mi memoria es malísima. O sea, yo sí que hago un reseteo cada cierto tiempo para no acordarme de muchas cosas. Pero recuerdo que una de las chicas que nos acompañaban, de allí del pueblo, de repente tuvo una reacción en la piel que ya le había ocurrido hacía unos años y por nerviosismo o lo que sea, le aparecieron en la espalda como unos arañazos, ¿vale? Así impresionantes, de un lado para otro, ¿vale? Que yo siempre digo esto, en la Edad Media o en épocas anteriores, la única explicación era el diablo. Y eso, sin embargo, es una reacción de la piel, que se debe seguramente a una reacción del sistema nervioso simpático. O sea, un momento de hiperestrés, de ese momento te puede nerviosismo, generar. etcétera, etcétera. Entonces, tantos casos de estos que no se conocen en profundidad. Ten en cuenta una cosa que es muy importante, y es una limitación de la ciencia. La ciencia nos permite muchas cosas, pero no todas. Claro. Las cosas que no son replicables o que ocurren solo de vez en cuando se nos escapan. Es decir, tú no puedes llevar a nadie al laboratorio, ¿no? A ti, a Silvia, te digo, ahora, que en tu espalda salgan arañazos. No puedo provocarlos. Ni aunque te hayan ocurrido otras veces y te ponga nerviosa, lo más probable es que no te salgan. Salvo que lo sometas a esa situación de estrés donde le ha podido ocurrir, claro, y que se dé la casualidad. Y en ese sitio, en ese momento, en ese lugar, te pilla sin tener un escáner cerebral o sin poder analizar la cuestión en profundidad. Ese es el problema de muchos de estos fenómenos, que ocurren de manera fortuita, eventual, y entonces no podemos estudiarlo. La ciencia muchas veces, a mí me lo decían en la carrera, ¿no? Hay muchos de estos fenómenos que no tenemos por qué negarlos. Lo que pasa es que no los podemos estudiar. Y además el profesor nos lo decía con la telepatía, por ejemplo. Él decía, yo creo que la telepatía existe, pero no la podemos estudiar en el laboratorio. Claro. No ocurre cuando queramos y como queramos. No es estudiable por la ciencia, porque la ciencia busca siempre fenómenos que se replican, que se repiten. Si no se repiten, mal andamos. Bueno, ese mundo telepático que es de lo más interesante. Yo pienso que viene ya desde épocas muy antiguas, pero sobre todo lo han intentado desarrollar diferentes gobiernos de países durante la Guerra Fría, sobre todo proyectos estadounidenses, servicios secretos detrás, Rusia, China, intentar conectarse. Y había un proyecto, ahora no me acuerdo cómo se llama, de diferentes espías en puntos concretos del mundo que se pudiesen conectar telepáticamente. Sí. Hicieron una serie de hipnosis, pasaron por unas sesiones clínicas y se ha intentado de forma muy potente, algunos aseguran. Bueno, luego tenemos ese misticismo que asegura el poder tener contactos telepáticos. Ya. Pero parece que muchos de esos intentos han sido infructuosos, hasta donde yo sé. Pero ¿cómo se podría comunicar un cerebro con otro? Claro, es que esa es otra, habría que explicarlo. Pues eso estaríamos casi con el tema, se estudió mucho el tema de los gemelos, ¿te acuerdas que estuvimos hablando aquí de los gemelos? Efectivamente, sí. De las conexiones que tienen entre ellos. De concentración se comenzó con esos estudios para ver si existía una relación sin que tuvieran contacto en sí mismos, sino que... Sí, de hecho conozco algunos separados. trabajos que se han hecho, que los hizo este mexicano Jacobo Greenberg, por ejemplo, hizo experimentos con una técnica como la que utilizo yo, la electroencefalografía, viendo cómo lo llamaba, me parece que el potencial diferido o algo así, donde personas que están muy vinculadas entre sí, haciéndole a una de las dos que reaccione de alguna manera, el otro cerebro reacciona a distancia y sin saber lo que está pasando, que además lo intentamos también hacer por nuestra parte y no, en fin, fracasamos también, no lo hemos encontrado. Y de vez en cuando sí que hay algún autor que encuentra algo parecido, ¿no? Que no se explica. A ver, la vida tiene muchos misterios, ¿no? Y la ciencia, como digo, no lo explica todo. Pero sí que de vez en cuando algún compañero nos cuenta, no, pues yo he conseguido una conexión entre cerebros. O sea, que es igual una conexión floja. en la desunión física. Sí, exacto, en la desunión física y en la ignorancia de uno con respecto al otro, al menos a nivel visual. Pero pudiera ser por algún... Claro, todo esto se suele controlar, ¿no? Pero aún así no es imposible que haya algún problema, que pudiera haber alguna relación por algún material de las habitaciones, por algún cable,
por alguna cosa, ¿no? Algo que se pudiera explicar. La vida, no solo la del cerebro, sino lo que se refiere a la constitución del mundo en general, está llena de misterios, la materia, y pues hay muchas cosas que no sabríamos cómo podrían o por qué podrían ocurrir, ¿no? Y eso es lo que nos falla todavía. Con lo que sabemos sobre cómo es el mundo, es verdad que se explican la inmensa mayoría de las cosas, pero hay algunas cosas que no se pueden explicar. Y que a veces, esa es un poco la trampa, ¿no? Muchas cosas que no se pueden explicar, al final sí que se acaban explicando por cómo sabemos cómo son las cosas, pero no todas. Esto, Silvia, es que, fíjate, hasta el corazón, cuando se para y hay que reactivarlo, se hace desde un campo eléctrico. Sí, claro. Claro, siempre hablamos de esto, ¿no? Que en realidad pues son conexiones nerviosas. Como las terapias ahora, ¿no? De la aguja acupuntura con la electricidad, que empiezas a mover los brazos y los dedos de una forma que tu cerebro no lo ordena. Fíjate que esto me está recordando un poco a ese intento de dar vida a un cadáver, que es la historia del Dr. Frankenstein. Sí. Y claro, esto podría llegarse a dar en la realidad. Bueno, hace que muy con pocos impulsos meses eléctricos. ha salido una noticia que yo creo que ha revolucionado la ciencia. Claro, pero tú le estás dando vida a ese órgano, que es un impulso eléctrico, pero que ese cerebro pudiera volver a tener la capacidad de razonar o de crear esas conexiones sinápticas. Sí, ¿por qué no? Hubo con un cerebro congelado. Hace Sí. poco que Sí, de hecho, se ha encendido. cada cierto tiempo, y no solamente cerebros congelados, sino incluso cerebros muertos. Esto es un experimento famoso que se hizo con cerdos, por ejemplo, con cerebros de cerdos de matadero. Es decir, ni tan siquiera se llegaron a congelar. Después de haber decapitado a los cerdos, se llevan al laboratorio y pasadas unas horas aún se puede recuperar la función de ese cerebro. Se puede reanimar, recuperar, con unas sustancias químicas que recuperan las conexiones que se estaban empezando a perder, las neuronas que se estaban empezando a morir, empiezan a revivir y con un ligero impulso eléctrico todo aquello empieza a funcionar. Fíjate cómo serían los experimentos, que incluso tenían a un experto en ética, no a un biólogo ni a un médico ni nada de eso, sino un experto en ética en el equipo, porque tenía que estar vigilando continuamente que la activación cerebral que provocaban esos cerebros muertos y sin cuerpo no ocurriera en todo el cerebro a la vez, sino solo en partes. ¿Por qué? Porque los cerdos, como los humanos, como muchos animales, tienen consciencia. Eso la ciencia es algo que está defendiendo en los últimos años. Entonces, lo que no querían es que una cabeza de un cerdo muerto volviera a ser consciente. Ostras. Entonces, solo la revivían por trozos. Estaba el guardia de la moral ahí, diciendo, cuidado que se os está activando más de la cuenta, para que no ocurriera ese fenómeno y evitar que tuvieran reactivar de manera consciente un cerebro. Pero entonces la consciencia depende... Muy bien dicho, con esa S ahí en medio, porque Consciencia. normalmente la gente dice conciencia, aunque parece que son equivalentes, pero para mí tienen un matiz distinto. Bueno, puedes tener consciencia, pero no mucha conciencia. Bueno, Sí. en fin. ¿De qué depende? Depende Qué buena pregunta. de ese impulso eléctrico, de que todo el cerebro esté activado. Fíjate, sobre esto hay teorías que llevan funcionando pues desde los años 80 acerca de cuál es la base neurofisiológica de la consciencia y se sigue discutiendo sobre ella, sobre cuál es realmente. De hecho, hay congresos, sé que ha habido inversiones por parte de entidades públicas y privadas brutales para intentar solucionar este problema. No se soluciona. Pero sí que hay algunas indicaciones, entre otras, según parece, el cerebro tiene que estar vivo, tiene que estar activo. Es decir, ahí entramos ya en lo de los fenómenos, las experiencias cercanas a la muerte. ¿Pueden ocurrir en un cerebro muerto? En principio no. Pero no se sabe si depende de la cantidad de neuronas activadas, de que esas neuronas estén en un sitio y no en otro, de que las conexiones que haya entre ellas sean de una manera y no de otra, a unas frecuencias y no a otras. Es decir, hay varias hipótesis y varias posibilidades. Claro, todo esto en el cerebro humano. Y de hecho, no sé si sabéis, la parte más evolucionada de nuestro cerebro es la corteza cerebral, la superficie del cerebro, eso que está tan arrugado. Siempre se ha dicho que la consciencia está ahí, es lo más evolucionado del ser humano. Y siempre se ha pensado que la consciencia era lo más distintivo del ser humano. Ahora resulta que no. La pueden tener
cualquier mamífero, los cerdos que hablábamos antes, muchos pájaros, muchas aves, incluso los pulpos pueden tener consciencia, incluso los insectos. Hace 1 año o 2, me parece, hubo una declaración de muchos científicos que se dedican a la conciencia que abogaban por la conciencia en los insectos, en el mundo de los insectos. Estoy alucinando. Así ahora no vamos a... De hecho, cuidado Ya que, sabes que no mato con mosquitos. las moscas se hacen muchos experimentos en los últimos años sobre comportamientos, sobre su elección libre de sabores, de colores, de objetos con los que jugar, y todo eso les ha llevado a pensar que tienen también fenómenos conscientes. Bueno, entonces, el cerebro de estos animales, el de un pulpo, por ejemplo, no es como el nuestro. Entonces, decidir si está en la corteza la conciencia o en zonas más primitivas de nuestro cerebro, pues todo parece indicar que está en la conciencia la mayoría en la conciencia, la corteza, la mayoría de nuestra conciencia. Pero si un pulpo no tiene corteza cerebral, entonces ¿por qué es consciente? Con otros mecanismos. Esa es la cuestión, es que no hemos dado con cuál es el mecanismo que hace que un cerebro genere episodios conscientes, experiencias conscientes. No lo sabemos todavía. Hay indicios, hay claves, pero cuáles son exactamente, no sabemos. O sea, me estoy diciendo que en unas condiciones, por ejemplo, poner esa hipótesis de una cabeza humana que estuviese aparte, ¿no?, del cuerpo, sí, conectada a lo que fuese, con habilidad, con facilidad de que pudiese tener un riego sanguíneo, respiración, etcétera, podría tener una vida propia, más o menos. Sí, es ciencia ficción a día de hoy, pero no está muy alejada de la realidad. Sí, podría ser, se podría haber hecho con los cerdos, que se hizo en ese momento, y nada lo impide técnicamente a día de hoy. Yo creo que se podría. Y además ten en cuenta que hay muchos experimentos que se están haciendo con macacos, por ejemplo, ¿no?, con monos, de poder ellos mismos dirigir un brazo mecánico, sí, con la actividad de su cerebro, que de hecho se está aplicando en personas con parálisis y está funcionando muy bien para mover un exoesqueleto o para mover un brazo robótico y demás. Entonces podría mover todo un cuerpo. O sea, si lo frenas, la ética humana. La ética humana frena muchas cosas. Mira, ten en cuenta, hay una cosa que además lo he revisado recientemente y lo he mencionado muchas veces. Mira, el ser humano actual, los científicos, tienen la capacidad de producir neuronas a partir de trozos de la piel de una persona, ¿vale? En el tejido epitelial hay neuronas progenitoras, células madre, células que todavía no son ningún tipo de célula definido, pues esas están definidas para ser de la piel, vamos a decirlo así, cuando ya eres adulto, ¿vale? Pero se puede revertir ese proceso, hacer que sean células madre pluripotenciales, es decir, que van a ser lo que tú quieras, convertirlas en tus propias neuronas y si tienes una lesión en el cerebro, insertarte esas neuronas que hemos generado en un tubo, metértelas para recuperar el tejido que has perdido. Eso se puede hacer y se está haciendo con ratas, pero con humanos no, porque hay una barrera ética. ¿El camino hacia la inmortalidad? ¿Esto es jugar a ser Dios? Llevamos tiempo jugando a ser Dios. Yo creo que es así. Queremos ser como Él. ¿Ahora en qué fase estaríamos? ¿En una inicial de investigación? Yo creo que siempre estaremos en una fase inicial. Hay tantas cosas por descubrir del universo y del cerebro que sí, estamos en una fase inicial. Pero todo, como siempre, con mucha esperanza. En teoría, todo esto siempre, en teoría, y yo creo que la práctica también, facilita la vida de las personas. Pensemos en los exoesqueletos que hemos mencionado antes. Una persona que está en una silla de ruedas y no puede hacer nada, que pueda mantenerse de pie y acercarse y moverse. Una persona con ELA que no puede hablar y de repente, que esto se ha hecho también con inteligencia artificial, que ha sido un gran logro en la ciencia, ¿vale? Con su actividad neuronal, poder decodificarla y permitir que hable incluso con su propia voz a sus familiares y amigos, estos son cosas para beneficio de los seres humanos. Y estamos empezando con ellas. Que luego todo esto se puede utilizar para el mal o para hacer cosas que no son adecuadas, pues como siempre, como todo. Pero estamos sí al inicio de esa fantasía que dices tú de tener a alguien con una cabeza aislada conectado a todo un organismo artificial. Es posible. No sé, te deja tu propio cerebro en shock, sí, de que todo lo que se puede proponer el ser humano lo podría llegar a conseguir. Y yo siempre digo que las películas de ciencia ficción, decimos, es imposible ya, pero es que alguien ha creado ese guión y esa persona que ha creado el guión puede haber otra que sea científico que intente crearlo en la realidad.
La inspiración que parte al revés, ¿no? De la ciencia ficción a la realidad. Si merece la pena, se hace, sí. Eso pasa. Normalmente sí. A ver, pero ahí está. Para investigar hace falta dinero, mucho dinero. No se hace en un laboratorio, ¿no? En el garaje de casa, ahí con un microscopio. Se necesita mucho dinero. Entonces, ¿quién decide dar ese dinero? Normalmente las instituciones públicas o las privadas. Entonces depende de los intereses. Depende, en el fondo, incluso de lobbies. Sí, lo que pueda revertir después y el primero que llega gana. Algo así, exactamente. Entonces, bueno, si a la sociedad le interesa un tema, es decir, yo creo que está claro, personas con limitaciones físicas, poder romper esa barrera de su limitación, yo creo que la sociedad lo quiere, pues se invierte en eso. Entonces, los límites de la ciencia muchas veces son los límites de la inversión. A ver, por supuesto, hay muchos más, no todo es invertir, pero si inviertes, consigues. Normalmente, en mi experiencia, es así. Pero siempre está la ética, ¿no? Aparte del dinero. Sí. Son como los dos brazos. Claro, pero la ética también es un tanto personal. Porque la ética es cambiante. La ética puede cambiar de una cultura a otra. Y si tú ves el progreso, puedes... fíjate, ahora estamos en un mundo, creo, tan rápido que la ética de hace 20 años ha cambiado de forma radical. Sí. Para unas cosas somos hipersensibles, sí. Por ejemplo, para el tema del bienestar animal. Muy sensibles a lo que éramos antes. Y antes para nada. Y ahora para la muerte del ser humano somos insensibles. En un porcentaje muy elevado. Es muy curioso, pero si tú ahora mismo haces una encuesta de qué les daría más temor, más lástima, si la muerte de una mascota o de un ser humano, te van a decir que la mascota. Y eso antes bueno, no... creo que son pocos casos, espero. No, pues no son ¿Seguro? pocos casos, sí, bueno, de verdad. No, pero yo creo que la inmensa mayoría de los seres humanos aprecian más a los seres humanos. Pero entiendo lo que dices de casos sorprendentes que digan, que sí que lo he leído y lo he visto, que aprecian más la vida de los humanos, la vida de los animales que la de los humanos. Sí. Pero eso es un cambio de ética también, de ética. Si vas a una gran escala. Sí. Bueno, pues igual llega un momento en el que nosotros vemos, pues cuando hay un trasplante de corazón, oye, Aragón es puntero en trasplantes de órganos también. Ver que lleva horas congelado y como ¡pum!, de pronto se reactiva un corazón, de pronto llega un maravilloso hace años cavadas que es capaz de dar vida a todo y ves como ese efecto Frankenstein que veíamos en el cine, de pronto ves que es real y solamente les faltaba lo más difícil, que es la conexión con el cerebro. Bueno, la conexión, creo que el problema era todo el tema de la espina. Sí, cómo conectarlo. Claro, sí. O sea, pasa como las personas que tienen lesiones en la médula espinal. No es fácil reconstruir eso. Ahora se están consiguiendo grandes avances obviando esa lesión, es decir, haciendo conexiones entre el cerebro y directamente la parte bajo la lesión, y se está consiguiendo recuperar bastantes funciones. Pero es verdad que, conectando solamente un porcentaje limitado. Bueno, pero ahí vienen muchos problemas. Es la esperanza, Silvia. Al final, si eso se consigue, también se conseguirá el que tenga la dotación económica para poder hacer eso. Bueno, y para eso están muchas universidades, que son las que mayormente realizan estos experimentos. De hecho, yo quería comentar un experimento que se hizo en los años 70 y lo quiero traer aquí esta noche para introducir el concepto de maldad, ¿vale? En el cerebro. Este fue un experimento que hizo el profesor Zimbardo en la Universidad de Stanford. Seguro que muchos que nos escuchen esta noche pues ya lo conocen o nos han escuchado hablar de él, ¿no? Consistió en que pues el profesor Zimbardo lanzó, en realidad fue a través de un medio de comunicación, de un periódico, lanzó un anuncio diciendo que se buscaban estudiantes cercanos a la Universidad de Stanford para hacer un experimento y que se les iba a remunerar X, ¿no? Entonces, pues se recibieron solicitudes y al final creo que se hizo con 50 personas. Sí, por ahí sería así. Y entonces, ¿qué ocurrió? A la mitad de ellos se les iba a asignar un papel de empleados o responsables de una cárcel imaginaria, y a los otros se les iba a asignar el papel de prisioneros.
Efectivamente, eso sucedió así, con una moneda al aire, se decidió por parejas, se les fue llevando a un equipo o a otro. Bueno, pues este experimento que trataba de demostrar que el entorno y la presión social nos hacen, aunque tengamos a priori muy poca tendencia a ser malos, malvados, no nos guste hacer daño a los demás, pero que toda esa presión social y el entorno sí que puede afectar y convertirnos en personas torturadoras, malos con los demás. ¿Por qué ocurrió esto y qué se vio en ese experimento? Pues que efectivamente los que hacían de dirigentes, del alcaide de la prisión, de los funcionarios que estaban a cargo, bueno, pues empezaron poco a poco, conforme pasaban esos días de encierro, porque sí que se les encerró como si estuvieran en una cárcel, se empezaron a tener unas actitudes de brutalidad y de poder sobre los prisioneros. Los prisioneros también adoptaron ese rol de, pues de sentirse inferiores, de sentirse con miedo. Asumieron sus papeles. Efectivamente. Entonces, ¿cómo de importante es en realidad nuestro propio cerebro en comparación al entorno que tenemos alrededor? Bueno, es que el cerebro, dicen, es muy flexible, muy maleable, ¿no? Muy plástico. Sí, es modificable. Pero aparte de eso, aunque no lo fuera, por cómo es muy influenciable por los demás. Como decíamos antes, el cerebro es hipersocial. Y nacemos con una programación en esa genética, en esos 20.000 genes, que de alguna manera, y esto sigue siendo un misterio cómo lo hilamos, nos hace que sigamos a la autoridad. Es como cualquiera que tenga perro se dará cuenta que los perros son fieles, son leales. Hay algo en su instinto, en su genética, que les hace ser fieles al dueño. En el caso de los seres humanos igual, somos fieles, somos leales a la autoridad, a quien manda o a quien consideramos que es la autoridad. Y la autoridad, si nos dice que somos guardias de una cárcel y que hay que tener a estos a raya, lo hacemos incluso contra nuestra ética, porque, y es de ahí de donde vienen las guerras y donde vienen el que nos matemos los unos a los otros, aunque matar esté feo, pero si nos dicen que tenemos que hacerlo, es algo noble. Y de hecho hubo muchos más experimentos, ¿no? Ese es uno de los más conocidos y muy buenos. Hubo alguno más. Hay una película que yo recomiendo, lo que no recuerdo es el nombre del psicólogo, se llama The Experimenter, que era de un psicólogo que fue a Estados Unidos huyendo de la Alemania nazi y allí hizo experimentos sobre la violencia a la que podemos llegar simplemente si nos lo manda una autoridad. Es creo que te refieres al experimento de Asch, que es de Milgram. Milgram, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces que se daban descargas a una persona, descargas eléctricas, la persona se lamentaba, era un actor, porque realmente no recibía descargas, pero si el experimentador le decía, sigue dándole más, porque ha fallado en un problema de memoria, él seguía haciéndolo. A pesar aunque de viera los gritos. Efectivamente que la otra persona estaba muerta de dolor y que estaba gritando. De hecho, le habían dicho, a partir de, de tantos vatios, la persona puede sufrir un ataque cardíaco y morir. Y entonces llegaban a esa cantidad y le decía, sigue dando. Y no todos, pero la gran mayoría sí seguían dando descargas eléctricas ficticias. Es eso, es hasta dónde podemos llegar. Ellos no sabían que eran ficticias. O sea, la persona a la que se las estaban dando era un actor, pero ellos no lo sabían. Entonces, realmente ellos estaban viendo cómo una persona sufría muchísimo hasta el punto de poder morir y sin embargo decidían seguir dando esas descargas. Entonces, y eso es porque estamos programados para obedecer. Esa es la cuestión. La maldad depende de la obediencia, entonces. Algunas veces, no siempre. Hay gente que es mala sin necesidad de obedecer más que a sí mismo. Están los psicópatas, por ejemplo, ¿no? Que tienen una alteración en ciertas áreas del cerebro que pueden tener que ver con la valoración de lo bueno y lo malo. Fíjate, hay una zona en el cerebro muy interesante que todo el mundo piensa, no, el cerebro humano, las partes más importantes son la corteza frontal, ¿no? Los laterales y tal, ¿no? A lo mejor el parietal. Justo encima de las órbitas de los ojos tenemos una parte de la corteza cerebral que es muy interesante. En la zona cigomática. Donde se hacían las lobotomías. Las lobotomías. Sí, las del... El picayelos. Sí, Freeman, el doctor Freeman. Exactamente. Esas áreas están ahí para valorar si algo es bueno o es malo. En todos los sentidos. Desde el punto de vista de los alimentos. Y además es cambiante
Es decir, un alimento me gusta o no me gusta, lo determina la corteza orbitofrontal. Pero además, como digo, es cambiante porque si a ti te apetece lo salado, te sacias de lo salado, ya eso que era bueno hace unos minutos ahora ya no es bueno, ahora es malo. Está visto por tu cerebro como algo malo. La corteza orbitofrontal cambia su valoración. Y además cambia según las culturas. También hay alimentos que son buenos para una cultura, otros que no lo son. Y también tiene que ver incluso con la moral, los comportamientos que hace la gente. Esa corteza decide si son adecuados para la cultura o no. Para algunas culturas robar está muy bien visto. Sí. Incluso para algunas personas, ¿no? Lo vemos. y claro, ahí su corteza orbitofrontal decide que eso es bueno. Pero para la otra gente no. Entonces, esa es la que parece que falla en muchos psicópatas, en muchas personas. Pero a mí me gustaría destacar de esta reflexión sobre la psicopatía que no siempre son, vamos a ver, que no siempre son fallos del cerebro. ¿Y por qué? Porque claro, entonces cualquier persona que tiene rasgos psicopáticos pues no debería ser juzgado, con lo cual, pues mira, se libran. Claro, ahí tenemos que intentar explicar que la imputabilidad de los delitos, a ver, vamos a... Sí, te entiendo, porque es un debate abierto en neurociencia muy importante acerca de la responsabilidad de la persona respecto a sus actos. Exacto. Sí. Hay muchas personas que tienen esos rasgos psicopáticos que no... o sea, que son muy conscientes de que pueden transgredir lo que para ellos es el mal y el bien, pero son muy conscientes de que lo están haciendo y lo hacen de forma deliberada. Hay personas que no. De hecho, vemos muchos crímenes o delitos que se hacen simplemente a lo mejor porque esa persona tiene delirios. Sí, Aquí entramos también en otro en otra cosa complicada, el tema de los delirios mesiánicos o delirios de persecución, de rituales, claro. Entonces, bueno, pues la maldad no siempre depende de que seas un psicópata. Pero lo que él está diciendo en esa zona del supraorbital me parece muy curioso cuando Freeman, ¿no?, en Estados Unidos empieza a desarrollar esa técnica del picahielos, que al final es un picahielos, que es un palito de acero con el que se picaba el hielo muy finito, que se daba un martillazo, le ponía aquí encima el lagrimal, se daba un martillazo, pum, y se empezaba como a rasgar. Entonces, esa técnica es que hiriendo esa parte del cerebro podían dejar de tener diferentes comportamientos violentos, diferentes pensamientos contrarios, y les anestesiaban o les podían dejar para allá completamente. Sí, en realidad, claro, les hacía perder una parte del cerebro que sirve para valorar lo bueno y lo malo. ¿Qué ocurre? Que al final, pues por ejemplo, no podían tomar decisiones. Entre varias opciones, ¿cuál es la mejor? No tienen una parte del cerebro que les permite decidir. De hecho, muchos de ellos pues no hacían nada. Al no ser capaces de tomar decisiones, hasta la más mínima, como qué comer, porque hablábamos de que esa parte del cerebro es fundamental para decidir qué es bueno, qué es malo, qué me apetece y qué no me apetece. Me apetece lo dulce, luego esto está bien, pero es salado, no está bien. Si te falta eso, ¿qué comes? Se les daba igual. ¿O qué haces? Les daba igual o no hacían nada. Necesitan ayuda, necesitan asistencia. O sea, con un fallo de esa zona del cerebro, incluso no sientes emociones, a no sentir qué es lo que tiene, o no las sientes con la misma intensidad, qué es lo que tiene que ser bueno, qué es lo que tiene que ser malo. No tienes las reacciones del resto del cerebro para sentir las reacciones del cuerpo que te permiten sentir placer o displacer. ¿Te acuerdas, cuando lo hablamos de Eva Perón, por ejemplo, que fue una de las que le hicieron esa lobotomía, cuando estaba ya en una excitación muy, muy elevada, fruto también de la enfermedad, incluso pidió armar a parte del pueblo argentino, y ahí cuando un domingo dijo que ojo que está pasando aquí, y llamó a sus médicos de confianza. No estaba todavía el doctor Pedro Ara, pero sí que había incluso uno de los ministros, uno de los grandes cirujanos, y bueno, pues se postularon a buscar al mejor, como era Freeman. Él llegó, también se lo hizo a la hermana de Kennedy, que ese no le salió bien. Bueno, o sea, que se lo hicieron a Eva Perón después de que ella propuso ese... Sí, eran sus últimos momentos, y además aparece en una radiografía perfecto donde se ve el orificio. El doctor Tomás Camacho lo encontró, todo ese tipo de información, y el informe que hizo después Freeman.
Qué bueno. Y bueno, lo que dijo que fue tocarlo, un desgarro, Sí. y entonces ya se apaciguó por completo. Por Bueno, completo. pero anuló completamente su voluntad. O sea, Pero luego Claro. ella, sus discursos seguía dándolos, pero sin pero su esa forma de capacidad enaltecer. volitiva, que es Claro. lo que estamos hablando, que esa toma de decisiones. Claro, a ver, hay que tener en cuenta que Eso es se una le anuló. lesión. Las lesiones siempre son relativamente imprecisas, y más con esa técnica del picayelo, donde no es un bisturí, sino que puedes hacer más o menos daño. Claro. Entonces puede afectar más o menos. No todos los casos tenían la misma reacción. En algunos casos, de hecho, es que removía el estilete. El Sí, 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 picayelos. sí. Entonces el destrozo era mayor. Para cortar, ¿no? Decían que así se cortaban las conexiones. Sí, bueno, destrozaba la zona, básicamente, ¿no? Esa es la cuestión. Pero ahí, Silvia, ahí has abierto un melón muy importante, y es hasta qué punto, o al menos creo que ibas por ahí, hasta qué punto, cuando hay algo que está mal en el cerebro, somos responsables de nuestros actos. Eso es muy importante, porque desde el punto de vista judicial eso tiene una enorme relevancia en los últimos años. Tener en cuenta que en muchos juicios se ha considerado un eximente tener un tumor. Porque ha habido casos, de hecho, de asesinatos, porque un tumor estaba cerca de la amígdala, entonces podía presionar y generar una sobreactivación de la misma. Es decir, Bueno, acabas de nombrar precisamente una parte súper importante, la amígdala. sí, la famosa, sí. Efectivamente, siempre se dice, bueno, pues que ahí está uno de los puntos claves en cuanto a esas decisiones, ¿no? Sí. Pero ahí está la cuestión. Y es, si es mi cerebro el que está mal, entonces yo no soy el responsable. Y eso yo creo que perdón, es consecuencia de separar la persona del cerebro. La ciencia va demostrando que separarlos no es posible. Si tu cerebro está mal, tú eres responsable. Tú. ¿Por qué has hecho ese acto? Puede ser más o menos por unas causas o por otras. Pero si has hecho el acto, no es que sea culpa de tu cerebro, es culpa tuya. Es decir, hay que cambiar ese punto de vista. Muchos neurocientíficos lo que dicen es que si un cerebro funciona mal y es capaz de asesinar, es decir, la persona es capaz de asesinar, entonces hay que aislarla en cualquier caso. Hay que meterla en la cárcel. Pero no puedes exculparla porque tenga una amígdala mal funcionante. Esa será la causa última. Es decir, hay que tener en cuenta que todo nuestro comportamiento se debe en última instancia al funcionamiento del cerebro. Entonces, si un comportamiento está mal, es que algo en el cerebro está mal. Siempre, invariablemente, 100%. Entonces eso no te exime de responsabilidades. Si has hecho algo malo, tienes que pagarlo. Ahora, si tiene tratamiento, vamos a decirlo así, psiquiátrico o quirúrgico, quizás sea el preferible en una sociedad que prefiere no necesariamente castigar, sino corregir. Ahí ya entran otros debates. Pero hay mucho debate en neurociencia acerca de esto, ¿no? Acerca de separar el ser humano como tal, nuestra mente, de lo que es el cerebro y de cómo eso no es una visión correcta con respecto a la responsabilidad. Bueno, esto es el principal. ¿Te has la encontrado preocupación. casos de crímenes así? Hombre, muchísimos. De la vía jurídica, sí. Sí, claro. Esto está a la orden del día. De hecho, bueno, creo que hay uno que además tú también lo conociste aquí en Zaragoza, que era una familia, una madre en concreto, que, bueno, pues debido a sus creencias religiosas tenía ciertos delirios, bueno, y al final terminó asesinando a sus hijos. Sí, a dos. ¿Recuerdas este caso, no? Sí. La verdad es que no sé si era el que estaba relacionado con los Dijin, con los espíritus que tenían en la zona donde vivía. Vale. Este era. Entonces, bueno, Ahí, pues esto está a la orden abría la del boca, día. entonces la creencia es que cuando abren la boca y no tienen dientes, cuando tienen dientes se puede, sobre todo son las zonas bereber, creen mucho en Sí, esto. Jin es musulmán, ¿no? Sí, los dientes entonces matan, ¿no? O impiden, se comen a esos seres, a esos genios, ¿no? Sí, realmente serían casi demoníacos. Ajá. Entonces, cuando van a amamantar o cuando lloran, les aprisionan contra el pecho o contra el hombro Para cuando que no están haya llorando. forma de que claro, entre que no nada. entre, y entonces pues les deforman por completo los pulmones. Pero bueno, hay muchos casos y desde la criminología, pues claro, la psiquiatría forense es Sí, una sí. de las claves más importantes que estudiamos, ¿no? Y bueno, hay de muchos tipos y hay muchos casos que sí que son claves o que son modelo de estudio en estas ciencias. Por ejemplo,
me gustaría mencionar el de Richard Chase en el año 77. Él decía que, bueno, que su sangre se estaba secando. Ajá. Y que él, para sobrevivir, necesitaba beber sangre de otros humanos para que se produjese ese intercambio, ¿no? Ya. Ninguna base científica. Claro, para eso, efectivamente. Pero bueno, Ninguna. lo de que de lo que se come se cría no es exactamente así. Esperemos que no. Entonces, bueno, pues con ¿Y esta hubo crimen? razón, claro, mató a 6 personas y mutiló los cadáveres, se bebió su sangre y comió partes de los cadáveres. Casos como este de los conocemos baños mucho. De sangre, Sí, bueno, o fíjate, la vampira del Raval. sí. Bueno, desde época histórica, acuérdate Claro. con Constantino, que tenía lepra y le pidieron los sabios sacerdotes que tenía que matar a 3.000 niños cristianos. Y se rebelaron todas las madres. Bueno, entonces él paró, dijeron, tienes que matar a 3.000 niños y bañarte en la sangre de los 3.000 niños y se te irá la lepra. Es uno de los pasajes más duros que he leído. Lo que pasa que ahí sí que estamos jugando con Pero no llegó con la que sangre al el río, entorno, nunca mejor. Menos mal. el entorno, las creencias en determinados Sí. lugares, bueno, pues se basan en historietas o en leyendas y por desgracia hay una gran parte de la sociedad que se cree esas cosas. Pero Sí. en los casos como el que estamos hablando de Richard Chase, pues es una persona que Sí. tiene ese delirio, ¿no? Y bueno, en este caso sí que se declaró mentalmente apto para ser juzgado, Ajá. a pesar de que se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Pero bueno, esos delirios somáticos, esos delirios místicos, al final él luego sí tenía esa capacidad volitiva, que es de lo que se trata, de decir, bueno, pues les hago caso a esos delirios o a esos pensamientos que tengo yo y efectivamente considero que es suficiente como para justificar mis crímenes y hacer todas estas barbaridades que estoy haciendo. Pues sí. Bueno, en principio podía, ¿no? Pero si era esquizofrénico tiene un problema. A De hecho, pesar, en las cárceles hay muchos esquizofrénicos, Sí. porque además con muchos de ellos no se puede hacer mucho más. O sea, no hay un tratamiento psiquiátrico que sea permanente, depende mucho de su voluntad de medicación, exacto, de seguirla, exacto. y eso necesitas un policía para cada uno de ellos. Y no lo podemos No, mantener. el sistema no. Pero de todas formas, no fíjate, lo permite. has hablado de las creencias de esta persona, cuando uno creer en sus propios mitos y muchas ideas, muchas de las guerras que estamos viendo hoy día tienen esa base. Te crees una historia y matas a otros pensando que esa historia es real. Es así. Habrá Bueno. quien piense que no es real. Bueno, pues esa es la idea. Para ir ya acabando en esta recta final, me gustaría que dieses un consejo. Nos escriben muchas veces, como podrás imaginar, con el tema de la parálisis del sueño. Aquellos que se encuentran ese monstruo, ese fantasma, personas que les intentan asesinar, ahogar, y mucha gente que nos lo cuenta en su día a día y son pasajes absolutamente terroríficos para ellos. Y nos dicen, es que no sabemos qué hacer. O sea, ¿hay algún tipo de truco, de relajación, de técnica, de medicación que pueda paliar esto? Pero hay personas que casi semanalmente se encuentran a esa sombra en el umbral de la puerta o sentado en los pies de la cama, y otros directamente están convencidos de que les están asfixiando con sus manos. Sí, bueno, ahí se mezclan varias cosas. Piensa que en el momento en que nos estamos metiendo en el sueño, o al revés, en el momento en el que estamos saliendo del sueño, pasan muchas cosas raras y se pueden mezclar. De hecho, es muy frecuente lo que llaman alucinaciones hipnagógicas cuando entras en el sueño, hipnapómpicas cuando sales. Y son alucinaciones que ocurren en personas que no tienen por qué tener psicosis ni ningún problema de ningún tipo, personas absolutamente normales. Ocurre además bastante en niños, y son alucinaciones, quiere decir que el sujeto las está tomando como reales, absolutamente reales. Y eso es normal. Entonces eso puede relajar o tranquilizar a la gente. A ver, por ahí empezamos. Saber que ese tipo de cosas ocurren y no tiene mayores consecuencias. Una vez que eres consciente de su naturalidad, O vamos sea, a es decirlo así. diferenciar la realidad, lo que sería realidad, a lo que no es realidad en ese momento. Claro, pero en ese momento no lo puedes Tu diferenciar. cerebro Tú está lo ves como como dormido. si Sí. ves a una persona, es que esa persona está ahí. Que por eso muchas veces los testimonios de es que lo he visto yo con mis propios ojos son limitados, ¿no? Pero en el caso de entrar en el sueño o salir en el sueño son momentos muy propicios para tener estas alucinaciones. Ya digo, alucinaciones que uno las asume como reales, como percepciones reales.
Segunda cosa que ocurre, y sobre todo al despertar, que eso es la típica situación en la que uno despierta y no se puede mover. Esta es la auténtica, esencialmente, parálisis del sueño. Uno se ha despertado y, sin embargo, el cuerpo está paralizado, no obedece órdenes. Y así durante unos minutos. Bien, durante el sueño, cuando dormimos, hay una parte del cerebro, además de las partes más primitivas, en el tronco del encéfalo, que sobre todo cuando estamos en la fase REM todos la conocéis, en la que tenemos los sueños más vívidos, en colores, más conscientes y demás. Bien, eso está ocurriendo en la corteza cerebral, pero a nivel del tronco del encéfalo hay una parte del mismo que lo que hace es impedir que el cuerpo se mueva. Lo inhibe, lo paraliza. De hecho, lo llaman el sueño paradójico porque la cabeza está en una actividad como si estuviéramos despiertos, moviéndonos, viajando y tal, y el cuerpo está totalmente paralizado, totalmente flácido. De hecho, fíjate, está tan relajado, los músculos están tan relajados que hasta la longitud de nuestro cuerpo, la altura, aumenta unos centímetros. ¿Vale? Bueno, pues ese mecanismo está hecho para que no, al menos es lo que dicen, para que no llevemos a la realidad lo que estamos soñando. Si tú estás soñando que estás corriendo, que estás persiguiendo, o que te estás riendo, o este tipo de cosas, para que no lo hagas. Es como un cinturón de seguridad de tu cuerpo. Exacto. La cabeza tiene plena libertad, pero tu cuerpo está ahí claro, es bloqueado. Que eso podría llevarte hasta la muerte. Pues en algunos casos te puedes caer a un salto al vacío. Perfectamente. Que no es lo mismo que el sonambulismo, es distinto, ¿vale? Ahí es una fase... Ahí quería llegar. Vale. Pero por acabar con la idea, ese mecanismo de inhibición de todo el cuerpo, algunas veces, claro, cuando nos despertamos, cuando salimos de la fase REM, desaparece. Pero hay veces que no. Suena el despertador, por ejemplo, y esa parte del tronco del encéfalo que está impidiendo el movimiento del cuerpo sigue todavía inactiva durante unos minutos. Es sencillamente cuestión de esperar. Entonces, tanto las alucinaciones como ese fenómeno de la parálisis del sueño, de la parálisis del cuerpo por haber dormido, todo eso en unos minutos desaparece. Es cuestión de verlo como algo natural, no como algo que nos está pasando algo malo, porque realmente no está pasando nada malo. Es sencillamente un desacople y es cuestión de esperar un poco. ¿Querías comentar algo como del todo en la vida. sonambulismo? Como todo en la vida, sí. Sí, eso. ¿Qué diferencia hay con las personas sonámbulas que al final efectivamente se levantan, te hablan? Sí. Hay gente bastante frecuente, además. Pues yo, de hecho, todos los años pregunto en clase y siempre hay 2 o 3 casos que tienen todavía sonambulismo, somniloquia, que hablan en sueños, y es bastante frecuente. No pasa nada tampoco. Bien, eso lo que ocurre eso es una fase que no es la fase REM. La fase REM es eso, es mucha actividad, muy realista. Y esto es en una fase del sueño, lo que llaman la no REM. En fin, no se han comido mucho la cabeza con el nombre, pero es la que no es el resto del sueño. Y es una fase en la que no somos conscientes de lo que está ocurriendo en el cerebro, o prácticamente no somos conscientes de nada de lo que está haciendo el cerebro. Y el cerebro y el cuerpo se van relajando para llegar a la fase REM en algún momento, pero mientras se van relajando todavía hay una cierta actividad muscular. Entonces, como todavía no está dormido del todo el cerebro, está dormido, sí, pero no está a punto de llegar a la fase REM, entonces todavía hay posibilidad de movimientos musculares, movimientos de la boca, movimientos de las manos, de los brazos, levantarte. Ten en cuenta que cuando llegamos a la fase REM es la parálisis total, pero eso llega poco a poco y mientras llega, ahí tenemos la posibilidad de un pequeño movimiento y eso activa el resto de movimientos de manera automática. Son básicamente automatismos. No hay ningún control voluntario en el sonambulismo y en la somniloquia. Entonces, son pequeños automatismos que pueden ocurrir, pequeñas ráfagas de comportamiento, de actividad muscular, sin mayor importancia tampoco. No demuestra ninguna patología ni nada de eso. Bueno, entonces hay que verlo todo esto con naturalidad, pero es que el cerebro es tan potente, ¿no? Sí, tanto. A ver, fíjate, 86.000 millones de neuronas. Y que ya incluso hasta los mosquitos pueden tener conciencia. Así que imagínate un cerebro como el nuestro. ¿Qué no tendrá? Por eso la mala leche que tienen siempre me vienen a mí. Sí, ¿no? Dirán al inconsciente. Ahora ya sabes cuando te molesten los mosquitos que a lo mejor que lo están haciendo al cerebro aposta. fuerte. Por aquí tenemos uno siempre. Sí. Yo creo ha sobrevivido ya. La pandemia y todo. Sí. Sin menso. Se esconde
De vez en cuando sale de tener algún agujero, pero son esos mosquitos que... Es inmortal, ¿eh? ¿Lo tenéis empadronado ya? Sí, o sí, no? te tapan hasta la visión cuando pasa por delante. Muy bien. Tiene bueno, matrícula. Silvia, me gusta mucho el programa. He aprendido... Es una gozada poder hablar de estos temas, poder reflexionar. Es la metarreflexión, ¿no? Reflexionar sobre el propio cerebro, sobre la propia herramienta de reflexión. Bueno. Es muy sano y además. Ojo, no vayas a enloquecer. No, está muy bien. Yo he disfrutado mucho, que lo sepáis. Manuel Martín Loeches, buen amigo. Te espero más veces aquí. Vale, claro. Todo es. Sé que toda la gente es muy complicada, muy complicada. Y entre clases, investigaciones, programas, porque al final tú eres un divulgador científico, eso es muy importante, la divulgación científica, y dedico tiempo a ello. Saber llegar, ¿no? Y con esa información que, claro, cuando hablas con él, te lo simplifica de una forma tan extrema que lo ves sencillo. Decir, bueno, pues esto es con leerse un artículo perfectamente ya entenderías el funcionamiento del cerebro, pero eso es la dificultad que tiene la divulgación científica y lo haces de una forma magistral. Gracias. Oye, me encantan tus palabras. Así que es verdad, muchas veces dices, traemos al gran experto y puedes llegar a traerlo y te cuesta comprenderlo, ¿no? Son muy, muy buenos teóricos, pero a la hora de expresarlo y que la gente llegue, porque esto ya no solamente es para informar, sino cualquier persona que tenga interés en estudiar el cerebro, estudiar las condiciones de la mente, pues se abre un camino, una meta, posiblemente con más satisfacción de decir, bueno, pues oye, esto es bonito, sobre todo con lo que hemos contado hoy, ¿no? Esa capacidad del ser humano de poder devolver a la vida un cerebro o algo muerto, que entendíamos que estaba muerto y posiblemente no. Y ahí juega la ciencia, los inventos de líquidos, ¿no? Que irán generando para que vayan reactivando. Y la ciencia pues también avanza a pasos muy rápidos. Sí, más de lo que creemos. A veces no nos damos cuenta, pero lo que sabemos ahora con respecto a todo, incluyendo el cerebro, es bestial respecto a lo que era hace unas décadas. Y va muy deprisa. Y me satisface mucho. Manu, te veremos más veces por aquí. Te traeremos. Ya forzaremos algún tipo de reunión. Muy bien. Un abrazo enorme. Gracias. Y nosotros nos marchamos la próxima semana más. No sé, eso de que reflexionen con su propio cerebro a mí me da casi hasta vértigo, que no os digo mucho la contraria. Pero bueno, es una máquina, dicen que es perfecta, pero nosotros no comprendemos esa perfección. Y el gran enigma, yo pienso que el mayor misterio y enigma que existe en el planeta, en la vida, en la humanidad, es nuestro propio cerebro. Y el que pienso que es capaz de hacernos evolucionar, hacernos retroceder o destruirnos como especie con una locura frenética frente a los momentos bélicos. Y todo eso es aquí. Y el que desarrolla el arma es el cerebro. El que procede a declarar una guerra es el cerebro. El que decide destruir es el cerebro. Qué curioso, algo tan pequeño ahí arriba y que no entendemos y que deberíamos de escucharlo más. Y cuidarlo. Muy importante cuidar nuestra mente, cuidar nuestro cerebro, y que estamos en unos tiempos muy convulsos, donde te piden una agilidad y velocidad cerebral. Pienso que igual no está adaptado a nuestro cuerpo de esa evolución a lo que estamos teniendo, esa sobreinformación de todo, y nos hace caer en enfermedades muy complejas, y por eso hay que mirarlo. Hay que mirarlo. Esto es como la ITV, de vez en cuando. Si vamos a hacernos análisis, también tener ciertos análisis de nuestro cerebro con expertos, porque es lo que nos va a ayudar a vivir muchísimos más años. Próxima semana más aquí en Abismo, en Aragón Radio. Un fuerte abrazo.